Ya, como siempre, a ustedes no les grabo el audio, pero igual no digan, no digan diantres, sí, literalmente diantres. Controller, view, y esto de que era, ¿cómo se llama? Modelo. Vale, me puse bien gringo, pero para no escribir todo tan largo. Ya. La idea principal de esto, ustedes antes estaban haciendo algo así. Entonces, esto lo voy a mover, por mientras esto lo voy a mover para estaban en la vista, estaban llamando cosas, por ejemplo, presionando un botón. Y ese botón, por ejemplo, les mostraba a todas las personas. Y así el modelo le devuelve los datos a la vista. Y después esta vista les muestra los datos como bonitos. Eso era como lo que estaban haciendo antes, ¿no? ¿Se acuerdan? Que era como lo de las pistolas, la tele. Eso era como algo parecido a lo que estaban haciendo. Pero ahora se le agrega la capa de controller. Y esa capa lo que hace es que haya como un intermediario entre la vista y el modelo. Entonces, en este caso, por ejemplo, el usuario presiona un botón y ese botón le hace como una consulta al controller. Por ejemplo, no sé, agrega una persona. Entonces, el controlador, por así decirlo, le pregunta datos al modelo. El modelo le devuelve los datos al controller. Y como los datos procesados del modelo, el control se lo da a la vista. Y la vista lo muestra gráficamente, como más gráfico, así como en una tabla, muestra como que se agregaron cosas a una tabla y cosas así. ¿Se entiende esto? Y ahí el usuario queda feliz porque se agregó una persona. ¿Se entiende como esta lógica? Esto es como la idea del modelo vista controlador. De hecho, y si, entendiendo eso, ya uno ya puede entender diferentes formas. Por ejemplo, en todo caso, casi todos concuerdan en que el usuario va directamente con el controlador y así va como intermediario a la vista. Pero hay hartas personas o hay hartos como gráficos que, por ejemplo, que la persona va como le pregunta directamente a la vista y en cierto modo es como lo mismo lo que está pasando aquí. Solamente que aquí se le da más énfasis a que el controlador es como un intermediario. Y el modelo, ¿cómo se llama? No les devuelve datos de la nada. Porque igual es un tema que devuelva datos. El modelo devuelve los datos que obtiene de la base de datos. Ahí ahora vamos a entender un poquito más esto. ¿Cómo que le devuelve datos la base de datos al modelo? Porque la idea del modelo es que sea una tabla, que tenga como los mismos atributos que una tabla. Por eso, no sé, han estado haciendo el tema de, no sé, de los Pokémon, que tienen su nombre, sus tipos, porque pueden ser atributos en una tabla de base de datos. Entonces, en el control, el Cosima, por ejemplo, le va a devolver como tuplas, o cuántos registros hay, le va a devolver al modelo, y el modelo de ahí le devuelve los datos al controller, por si acaso. Esa es como la lógica dentro de todo. Con esta explicación, ¿se entiende más o menos cómo va esta, este patrón? Si no, maravilloso, buena, buena, buena. Ya, ¿y por qué se divide toda esta cosa? ¿Por qué se divide? ¿Por qué se divide? ¿Qué onda? ¿Qué les pasaba a los programadores en la cabeza? ¿Por qué no hacemos todo directamente en el view? Esto lo hacemos más que nada como por estandarización, por así decirlo. Porque así queda más ordenado el código y lo fragmentamos. Y así, por ejemplo, hacemos que la vista solo funcione de vista, el controlador les asigne las funciones a la vista y el modelo funciona como modelo. Funciona como ¿cómo se llama? La clase de los datos. Esa es como la idea de todo esto. Así que ahora nosotros vamos a al famoso Apache, los porotos virtuales, a graficar un poco esto. Para también una, ¿cómo se llama?
que entiendan más como de código. Y voy a conectar esto. Ahí está. Para que entiendan más como de parte de código. Y aparte que les pueda servir para el proyecto final. Yo esto, la, en la otra sección, también hice como un MVC. Así que también que les pueda servir para el trabajo. Más que nada. Para las tablas. MVC. Ejemplo 701. Finish. Hoy día ando sin segundo monitor por si acaso, así que voy a estar menos ágil. Voy a estar medio lento para algunas cosas. Así que eso. Pero en cierto modo este dibujo se entendió. ¿Sí? Vale, vale. Buena. Ya. Entonces aquí vamos a hacer las diferentes capas. Voy a hacer modelo. Vista. Y ahora le vamos a agregar un nuevo package que va a ser controlador. Entonces, por ejemplo, vamos a registrar, por ejemplo, zapatos. Vamos a registrar zapatos. Entonces aquí voy a hacer zapato. Zapato. Y la clase zapato, por ejemplo, tiene private, tiene su ID obviamente. Su private int ID. Su private int talla. Y private string modelo. Ya, ahora vamos a hacer los diferentes constructores. Esta parte no va a tener tanto porque es lo que hemos hecho todo el semestre. Así que lo que eran setters. Select all, generar. No los voy a. No voy a hacer las validaciones. Por si acaso, solamente me voy a enfocar como en este tema de. Para sacar un poquito más rápido el tema del control y la vista. Así que eso. Aquí tenemos esto. Y ahora vamos a hacer una vista un poquito más sencilla. Vamos a hacer un JFrame. Vista zapato. Y aquí voy a dejar dos paneles. Esto es más que nada por orden, no influye nada no dejar paneles. Una table que me va a descuadrar todo. Ya, bueno. Ahí está. Esto lo voy a agrandar un poquito, lo voy a achicar. Tampoco necesito del pero. Ahí está. Y aquí por ejemplo voy a dejar dos botones. Voy a dejar aquí un botón de salir y lo voy a nombrar también para qué es lo que hace. btn salir. Les recomiendo también para cuando hagan el proyecto puedan, ¿cómo se llama? Nombrar los diferentes atributos o las diferentes cosas que utilicen. Más que nada porque, por ejemplo, aquí voy a hacer como dos botones. Pero, por ejemplo, ustedes pueden tener cinco botones y estar acordándose de memoria cuál es JBot button 1, 2 y 3. No es tan bueno, entonces mejor lo van nombrando al tiro. Y así se despreocupan. El botón de salir. Ahí lo voy a dejar acá, como en la esquina. Y ahora le pusimos tres atributos a zapato. Así que le voy a dejar tres text fields. Uno, te voy a dejar más abajo. Label por acá. Y otro label. Un text field acá. Otro label por acá. Y este, por ejemplo, le voy a llamar ingrese ID. Le voy a poner ingrese talla. Y aquí ingrese
ese modelo. Acá. Ahí queda un poquito bonito. 194. Voy a sacar el texto acá. Y voy a agregar el otro botón que es para que ya se cree como esto. También le voy a cambiar el nombre. Crear. Ya. También otro pro tip es nombrar los atributos, o sea, nombrar como los diferentes componentes y nombrarlos los que van a usar. Porque, por ejemplo, los labels no creo que lo utilicen más que como que muestre información. Entonces, eso lo pueden dejar como JLabel 1, 2 y 3, no les va a complicar nada. Pero en cambio, los que van a utilizar, como los botones, eso sí, traten de cambiarlos siempre. Zapato, zapato, zapato. Voy a cerrar Steam. Y aquí, estos también, como son los text fields, son los que le podemos escribir encima de ellos, podemos escribir datos. Aquí también les recomiendo para así como saber de qué, para saber de ¿cómo se llama? ¿Qué datos referencian? Entonces aquí txt, por ejemplo, modelo. Este que es el del ID, txt ID, y el detalle que es txt talla. Vale. Tenemos casi todo el JTable. Vamos a tener solamente un JTable, entonces no es necesario. Pero igual podríamos cambiarlo. Vale, igual lo voy a cambiar. Tabla. Entonces, por ejemplo, lo que hacíamos antes era llegar acá, le hacemos doble clic y aquí hacíamos this.dispose, por ejemplo, esta es la función para que cierre la vista. Y después luego lo llamamos acá, import vista zapato. Luego creamos un vista zapato. Este es igual new tanto. Luego b.setVisible true. Y si lo ejecutábamos, mostraba la vista. Cuando quiera mostrar la vista. Ahí está. Y aquí, por ejemplo, yo aprieto salir y sale y se cierra y bacán. Esto no es la idea que hagan esto en el trabajo. De hecho, creo que no les va a poner malo que hagan eso porque la idea es dividir la pega. Como dividir que en controlador, modelo y vista. Entonces, esto no tienen que hacerle doble clic a ninguna cosa. Y, por ejemplo, ¿cómo hacer? A ver, voy a hacer un controlador. Voy a hacer aquí un controlador. Voy a hacer un vista, zapato. Controlador. Aquí, puse interface. Vamos a cambiar la clase. Y para que se pueda hacer como el controlador como tal, le tenemos que agregar como atributos. Sorry, mi perrita siempre se pone a alegar en la noche. ¿Cómo se llama? Para poder hacer como bien un controlador tenemos que ¿cómo era esta cuestión? Tenemos que, ¿cómo se llama? Hacerlos como tanto el modelo como la vista lo tenemos que hacer un atributo. Se podemos hacer un private zapato. Y aquí en vez de podríamos nombrar los zapatos. Yo ¿cómo se llama? Quizás podríamos decir como buena práctica, podríamos llamarlo modelo. Voy a hacer otro private y voy a hacer la vista. Vista, zapatos. Y aquí lo voy a llamar como vista. Más que nada para así ya como
cuando yo esté escribiendo por ejemplo, este código está es súper chico ahora, pero por ejemplo, si tuviera 1000 líneas, poder referenciar bien el modelo y referenciar bien la vista. Más que nada por eso les recomiendo dejar esto en vista y esto en modelo, como su nombre, del objeto. Y aquí vamos a hacer los controladores. Eso y ya tendríamos más o menos lista la vista. De hecho, eh, y también otra recomendación, ¿cómo se llama? Ustedes podrían hacer aquí directamente this.vista.setVisible true. ¿Y cómo ejecuto esto? Aquí en vez esto lo voy a, por mientras el vista zapato lo voy a dejar acá. Pero tenemos que crear, aquí tenemos que crear una vista zapatos y un modelo. Entonces voy a crear un zapato. M es igual new zapato. Lo tenemos que crear vacío porque la idea es ir creándolo a medida que avanza el programa, por si acaso. Así que esto se lo recomiendo crear los vacíos por ahora. Y luego hacemos el vista zapato controlador. Y ya. Ahora si tenemos eso, aquí nos faltaría sí especificar le recomiendo. Si bien hice el constructor vacío, lo hice por inercia más que nada. De hecho, como que lo hice como en modo automático. Pero la idea, el que sirve en este caso es este. El que ya tiene los parámetros. Entonces, aquí voy a pasarle directamente el modelo y la vista. Y bueno, como nosotros pusimos que esta vista se muestre visible en el controlador, podemos ejecutarlo y ahí está. Y así llamamos a la vista en este tema con el controlador. Pero podríamos hacerlo mejor. Porque por ejemplo, yo que podría querer que, no sé, se impriman conectado, conectado a base de datos, que se imprima esto y que luego se muestre a la vista. Pero como yo primero se ejecuta esto, se va a mostrar después esto. Por dar un ejemplo, pero podríamos tener mucho código para abajo y querer que se ejecute antes que se muestre la vista. Entonces, en vez de hacer esto, yo les recomiendo, esto lo voy a copiar, y les recomiendo dejar aquí hacer otro public, otra función que se llame iniciar, por iniciar vista. Y acá dejar el que se muestre la vista. Entonces en este caso yo podría, ¿cómo se llama? Ejecutar esto. Bueno, ahora no se muestra nada. De hecho, no sé por qué sigue corriendo el código. No sé por qué sigue corriendo el código. Pero, ¿cómo se llama? Y por ejemplo podemos hacer muchos system out así abajo. Y después llamamos al controller. Punto iniciar vista. Y eso se lo recomiendo. Porque así pueden también ahora después vamos a ver que es una mejor forma para hacer diferentes cosas. Ya. Con lo que voy acá. Algo que no se entienda. Uy. Algo que no se entienda, alguna cosa que la esté explicando bien mal, no sé. ¿Todo bien? Maravilloso. Vamos. Vamos, 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 vamos. Ya. Porque esta es la parte ya más entretenida. Yo les dije, no sé si recuerdan que antes les dije que podíamos asignar cosas desde afuera, desde el controlador. Por ejemplo, si nosotros vemos acá, uy, no tiene título. Y bueno, yo podría llegar aquí al diseño y apretar el frame, y agregarle un título. Pero como nosotros somos bacanes, podríamos aquí en el controlador, al iniciar la vista,
podríamos hacer this.vista punto set title, por ejemplo. Y voy a poner mbc bacán. Y ahora si lo ejecuto, se va a mostrar y eso lo asignamos desde fuera. Y no solamente podemos hacer estas cuestiones que igual son importantes, pero no solamente no podemos. No es que podamos solamente asignar cosas como del JFrame o de eso. Solo eso, no. Podemos hacer cosas más bacanas y más vistosas. Como por ejemplo asignarles valores a los botones desde afuera. ¿Cómo hacemos esa cuestión? Recuerdan que al principio yo les llamaba atributos, ¿cierto? A cada una de estas cosas. No sé si yo le he dicho atributo todo este tiempo. Y bueno, porque lo son. Porque, bueno, una cosa se llama un Java Swing es una clase. Entonces yo podría, si son atributos de una clase, yo podría hacer esto. Podría, ¿cómo se llama? Aquí. Y yo les mentí con que no debería tener ningún tipo de código. Debe tener, aparte de esto, que esto es súper importante porque si no, no ejecuta el frame. ¿Cómo se llama? Podemos agregarle los getter and setters de los atributos que nosotros queremos que se muestren. O sea, que nosotros queremos controlar. Como por ejemplo el botón crear, el botón salir, la tabla y los txt. Y le generamos los get and setters. Normalmente van a utilizar más los get, pero igual los set les puede servir en algunos casos. Y teniendo esto, por ejemplo, yo podría hacer aquí this.vista. No sé, yo quiero obtener el botón de salir. Mira, voy obteniendo eso. Voy avanzando. Y si yo pongo punto, aquí se me da varias opciones de agregar como cosas. Yo podría, no sé, set text el papu. Y este es el botón salir. Entonces si yo lo ejecuto, bueno, el botón es muy chiquitito, pero ahí se nota que se le cambió, porque antes decía salir. Y no solamente podemos hacer eso, también les podemos asignar valores. O sea, acciones digo. También valores, pero lo importante de aquí son las acciones. Y estas acciones acá se llama action listeners, que son como escuchadores. Siempre van a estar escuchando que pase algo. Y cuando son botones, ese algo va a ser cliquearlo. Entonces vamos aquí a agregar un action listener. Y aquí vamos a trabajar con un tema que no sé si de más quizás le haya pasado al profe, que son las funciones lambda. No sé si le han hablado de ese tema. Las, vale, las funciones lambda son funciones que se, se ejecutan, se crean y se ejecutan en el momento que se llaman. ¿Y qué es esa cuestión? Por ejemplo, yo voy a agregar un y cosas más flechita. Que esto es más que nada sin decir que hay un evento y que el evento es esto. Entonces yo aquí podría, por ejemplo, podría agregar código acá. Por ejemplo, podría hacer this.vista.dispose. Dispose. Y así agregamos el action listener. Y ¿cómo se llama? Ahora si lo ejecuto y aprieto el botón salir, se cierra. Porque nosotros le agregamos el action listener que es como el escuchador. Él siempre va a estar escuchando que pase algo y cuando pasa va a ejecutar lo que está dentro de esto. Y aquí no solamente podemos hacer eso, podemos hacer varias líneas de aquí a... Podemos escribir varias líneas. Bueno, no así, pero podemos escribir líneas. De hecho, podemos hacer funciones también. Podemos hacer un public, void, no sé, box, por ejemplo. O parece que puro que les mentí, parece.
Se pueden llamar funciones, pero me acuerdo que se podían hacer funciones. Pero ahora, cómo eran? No me acuerdo. Ahora bien, no me acuerdo cómo eran, pero me acuerdo que se podían hacer funciones. Pero se pueden llamar también funciones. Entonces, en este caso, podrían simplemente dejar this.vista.disposer. Y también podían hacer funciones y después llamarlas. Entonces, por ejemplo, eh, y también esto, lo bueno que nos entrega el controlador es que podemos hacer varias como... Podemos también seguir dividiendo el código. Porque, por ejemplo, si yo tuviera como, no sé, 50 botones para abajo, la idea es que el iniciar vista no tenga tantas cosas. Entonces yo podría hacer una función acá, public void asignar listeners. Y esto arrastrarlo acá. Uy. Y esto acá lo llamo simplemente asignar listeners. Ahí está. Espera un poquito. Y así podemos aquí escribir asignar listeners y después simplemente lo llamamos acá. Pero eso. Desde acá. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo un poco cómo funciona este tema? ¿Sí? Maravilloso. ¿Todo bien, Kinyo? Vale, ya. Vale, vale, vale. Vale, ya. Entonces vamos a hacer algo más bacán porque estamos haciendo solamente... ¿cómo se llama? Cerrando la vista, ¿no? O sea, igual es bacán que lo podamos hacer desde fuera de la vista, pero hagamos algo más entretenido, como por ejemplo utilizar este tema de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este tema de las tablas? Algo más bacán. Espérame un poquito. Ya. ¿Cómo se llama? Entonces, por ejemplo, yo quiero esta tabla. Si bien aquí en esta tabla nosotros podríamos, aquí, table content, y podríamos nosotros desde aquí editar ¿cómo se llama? Las columnas. Podríamos aquí, desde aquí podríamos escribir el nombre de la columna. Esto no se los recomiendo, porque la idea es que todo sea desde, o la mayoría, lo que más se pueda sea del controlador. ¿Y cómo diantre hacemos eso? Ya. Aquí yo voy a hacer otra función más. Y voy a hacer, por ejemplo, public void actualizar tabla. Entonces yo aquí, por ejemplo, voy a hacer ¿cómo se llama? Un arreglo, un string de estos que son como chiquititos. Voy a llamarlo columnas. Columna, por ejemplo, en este caso le voy a decir atributos. Y los atributos van a ser estos. Van a ser tres porque tenemos tres atributos de las clases. Va a ser el ID, va a ser el modelo, voy a seguir por el orden. Va a ser la talla y va a ser el modelo. Entonces, teniendo esto, vamos a hacer un default table model. Ahí está. Vamos a llamarlo ¿cómo se llama?
table model y va a ser un new. Voy a hacer el punto puro control espacio, no, para acá. Y aquí nos da diferentes opciones. Aquí nos permite hacer un constructor vacío, que en este caso no nos va a servir. Y el segundo nos deja asignarle los valores. ¿Cómo se llama? Podemos agregar un objeto, como un arreglo de un objeto, que tenga los column names o los nombres de las columnas. Y eso es que nos interesa. Y además, ¿cuántos registros tiene? Ya. El registro, el tema de los registros son las tuplas, por así decirlo. Y en este caso, como no tenemos nada cuando inicie, le vamos a dejar en 0. Punto y coma. ¿Cómo se llama? Y luego, acá vamos a hacer en this.vista.getTabla y .set model, y le voy a agregar el table model. Y ahora si nosotros ejecutamos, voy a guardar esto de acá. Ahora si nosotros ejecutamos esto, no pasa nada. ¿Por qué creen que no pasa nada acá? ¿Alguno que me diga? ¿Por qué creen? ¿Por qué no se actualizó? ¿Será malo mi código? Puede ser, no sé, yo le pregunto, quizás puede estar malo mi código. Exacto. Yo para iniciar ¿cómo se llama? Iniciar la vista. Aquí está la función de iniciar vista y yo no estoy llamando a actualizar tabla. Entonces aquí también tenemos que poner actualizar tabla. Si ahora lo ejecutamos debería mostrarse. Y ahí está, mira. El ID, la tabla y el modelo. Wow. En cambio si nosotros yo lo quito, estaba el título 1, 2 y 3. Y 4. Y aparte tenía valores vacíos, que no es la idea. Entonces eso, ya. ¿Por qué así en Java esta cosa? ¿Por qué hay que hacer toda esta cuestión desde todos estos pasos? No hay mucha explicación. Java es un viejo enojón y siempre pide hacer diferentes como cosas chistosas. Entonces la verdad no hay mucho que explicar, simplemente es que Java no, es como funciona Java. Ya. Y aquí yo quiero agregar valores. Yo quiero terminar de agregar valores. Entonces yo aquí arriba voy a hacer un ¿cómo se llama? Voy a hacer una array list. Una array list ¿cómo se llama? De zapato. Y le voy a llamar en, ¿cómo se llama? Simulador base de datos. Porque con esto voy a hacer como simular una base de datos. Y aparte voy a terminar de declarar. New, ¿qué onda? New array list. Ya. Y con esto nosotros vamos acá, actualizar tabla. Y yo voy aquí, voy a hacer un for each, un fore. Aquí dice atributos, pero no es este, simplemente es this. Punto. Voy a sacar el atributo. This punto simulador base de datos. Ay, me lo actualizó al tiro, bacán. Ya. Y entonces vamos a hacer un for each por cada zapato en este simulador de base de datos, o sea, en el array list. Vamos a hacer algo. Y ese algo va a ser agregar como los valores que están. Entonces aquí voy a hacer en modelo.add. No es modelo, es table model. Table model.addRow, que es como añadir una tupla, añadir un registro. Y voy a agregar zapato. Y aquí me está dando un error. Y eso es porque
no puedo agregar esto porque nosotros pedimos string. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, vamos a transformar el zapato como en un arreglo, por así decirlo. Entonces aquí vamos a hacer aquí un arreglo de zapato, vamos a hacer un string, otro arreglo más, y lo voy a llamar row. O, ¿cómo se llama? Como, como registro. Lo voy a llamar row o registro, da lo mismo. Y aquí, de nuevo, voy a hacer un arreglo. Y el primer arreglo va a ser zapato. Punto get id. Luego zapato. Punto get talla. Luego zapato. Punto get modelo. En vez de string va a ser object. Ahí está. ¿Por qué es object y no es string? Porque el ID y la talla son integer o son int. Y este es string, entonces no podemos transformarlo directamente en string por ahora. Porque también podemos hacer string value of, pero quedémonos con esto. Y luego agrego un row. El add row siempre necesita un arreglo, como estas cosas. Siempre necesita un arreglo para como funcionar como tal. Ya. Entonces yo aquí lo ejecuto y por mientras va a tener nada porque no tenemos arreglo. Entonces, por ejemplo, le voy a crear un zapato, por ejemplo, aquí arriba. Voy a crear un zapato, voy a hacer zapato, zapato, zap, es igual new zapato y le voy a decir el ID 0, talla 1 y modelo zapato bacán. Y esto lo voy a agregar a this. Simular base de datos. A zapato, zapato. Ya, y si nosotros ejecutamos esto, lo muestra. Maravilloso. Entonces ahí está. Está funcionando. Y una cosa que quizás podría ser mejor es que a esta tabla le seteamos el modelo después del for each. ¿Cambia algo? No creo, pero podría quedar un poquito más entendible. Eso, y luego. eh, 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 Voy a sacar esto, que era para probar si funcionaba. Luego voy a ahora a hacer, voy a crear una de estas cosas. Pues. Voy a querer crear un, un zapato desde acá, cuando apriete el botón. Entonces yo aquí podría hacer this. This.vista.get botón crear punto add action listener, esto acá, y aquí podría seguir agregando cosas. Podría agregar, no sé, zapato que es igual al mismo zapato, y este sea igual a tis.vis, y nos podríamos estar así harto rato. Y no es la idea. La idea es que cuando agregamos un action listener, ya le agreguemos, como más que nada por buena práctica, le agreguemos una función ya hecha. Entonces, para hacer eso, yo voy a crear obviamente otra función. Va a ser un public void crear zapato. Entonces, yo aquí voy a hacer ¿cómo se llama? Voy a decir que zapato, crear un nuevo zapato, regalo, es igual a new zapato, y le voy a agregar las diferentes cosas. No meter nada. Ya. ¿Recuerdan cómo asignarles cosas a los zapatos, cierto? Como, o sea, asignarles los valores como lo hacíamos antes con la arma. No sé si se acuerdan. En la tele y todo eso.
Me se acuerdan que era getText y todo lo demás. ¿Aló? ¿Se me escuchó? Vale, vale. Y entonces en este caso va a ser algo muy parecido, solamente que con pasos extra, porque vamos a tener que decir this.vista, aunque podemos decir solamente vista. Ah, parece que no. Ah, sí, sí podemos. Pero yo prefiero decir el this, más que nada porque así se entiende ya que es esta vista la de esta clase, this vista, punto get txt id punto get text. Aquí me da el error. Me imagino que saben por qué este error, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, voy a dejar un string.valueOf y voy a quitar esto de acá, agregarlo acá. Ya, y aquí pasa algo. Canela, canela, ¿qué pasó? Ya, aquí pasa algo de que... Ah, es integer. Integer. Punto parse int eka. Ya, aquí pasa algo. No sé si se habían dado cuenta que aquí había una línea. No sé si habían visto que había una línea acá. Ya, esta línea no está por nada. Esta línea está porque, como de buena práctica, o volviendo a las buenas prácticas, esta línea está hecha para que no nos pasemos de ahí. Que es como un justificado, por así decirlo, una sangría. Entonces, para hacer eso, se me está descargando el PC, pero no queda mucho, así que lo que podemos hacer acá es simplemente hacer un enter y así con cada cosa. Y el Java entiende que cosa se llama que termina el código en el punto y coma normalmente. Entonces eso se lo recomiendo. Obviamente cuando le funcione. Si no le funciona simplemente se van para el lado nomás y no pasa nada. Pero eso. Entonces vamos a seguir integer.parse int this.vista.getTxt, esto era la talla, punto getText. Ahora nos faltaría el último que sería el this.vista.getTxt modelo.getText. Ya teniendo esto, ya creamos ya estamos creando el objeto, pero nos falta agregarlo a la base de datos, o al simulador de la base de datos. Entonces vamos aquí a this.simulador base de datos punto add y vamos a agregar el zapato que estamos creando. Y luego acá, teniendo esto, si por ejemplo nosotros esto lo agregamos acá eh, agregamos aquí en crear zapato y lo ejecutamos, por ejemplo aquí voy a agregar uno, talla 2 y modelo, no sé esto, lo creo y no pasa nada. ¿Por qué creen que no pasa nada? Alguno que cache más o menos como... Vale. Esto es porque aquí podríamos actualizar la tabla, porque recuerden que aquí estamos agregando como los registros. Entonces, acá en crear zapatos actualizamos la tabla cada vez que creamos un zapato. Entonces, cuando ejecutamos esta ahora, podemos agregar el ID, la talla y el modelo, no sé, bacán. Creamos el zapato y ahí se va creando. Y el usuario puede hacer esto, que no es la idea.
no es la idea que se... como que... Podemos hacer eso, pero voy a hacer una cosa porque la idea es simplemente que agreguen, ¿no? El que quiera que hagan es el public void, un public void, ¿cómo se llama? Limpiar, por así decirlo. Uy. Entonces lo que voy a hacer aquí es this.vista.get txt ip.setText y lo voy a dejar en nada. Y así con cada uno. This.vista.get txt talla.setText esto y así. Entonces, y esto lo llamamos cuando actualizamos la tabla. Entonces, ¿cómo se llama? Aquí dejamos, ¿cómo se llama? Limpiar. Entonces, sí, ahora cuando creamos uno, y es de la talla no sé, 80, es el modelo para acá, creamos el zapato y se limpia. Y así podemos como controlar eso. Y bueno, el ID, cuando ustedes trabajen con la base de datos y si utilizan el try catch, les va a dar el error. Y eso. Entonces, no sé si quedará alguna duda con este tema. Estoy grabando. Sí, parece que sí, estoy grabando. Bueno, no sé si quedará alguna duda con este tema. Obviamente esto lo voy a subir. Yo creo que ya en el fin de... Ya el sábado va a estar todo subido. ¿Alguna duda? No sé, algo que quede... ¿Todo bien los demás? ¿Los demás? ¿Todo bien? Vale. Ya. Entonces, voy a